tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te muestran, lo que otros te quieren ocultar, aquí diariamente te lo estamos contando, analizando y debatiendo junto a vos. Enseguida vamos a ir con uno de los temas del día, que es lo de Triaca y el nombramiento de los familiares, ¿no? Pero antes me quiero referir un minuto, no nos vamos a olvidar nosotros, como no nos olvidamos en su momento, de Santiago Maldonado, de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Se ha confirmado en las últimas horas y se ha conocido que se tuvieron 8 llamadas desde el submarino. 8 llamadas desde el submarino. Y uno se pregunta, es un dato no menor, es un dato para tener en cuenta, es un dato que le agrega muchas más preguntas a las respuestas que no hay, que le agregan todavía una dosis más de mucha incertidumbre a lo que pasó realmente en el submarino San Juan. 8 llamadas hubo entre el submarino y el continente. Y uno se pregunta, en esas 8 llamadas donde se le informaba de los desperfectos, ¿no hubo un superior que le indicara a los submarinistas que se acerquen al puerto más cercano? ¿No hubo un superior que, viendo los problemas que tenía el submarino, aborte la operación y le ordenen el regreso a puerto? No es un dato menor. El gobierno parece ya haberse olvidado del tema del submarino. Lo mandaron anoche a Horacio Aguad a un canal de televisión cuando el ministro de Defensa debería haber comunicado las novedades que comunicó segmentadamente en un canal de comunicación, en una conferencia de prensa, porque eso es lo que le corresponde a un funcionario de un gobierno nacional, hablar o en cadena nacional o en una conferencia de prensa. Pero claro, los funcionarios eligen un canal de noticias, eligen con quién hablar y segmentadamente dan la información. Oscar Aguad, que estuvo borrado totalmente durante estos dramáticos días, borrado porque no dio la cara como ministro de Defensa, o porque no conoce del tema, o porque no entiende, o porque la Armada lo ninguneó y le ocultó información. Como fuera, Aguad estuvo borrado. Y anoche en un canal de televisión comunicó que están todos muertos y que no se los va a buscar más. Esto realmente ha encendido mucha más bronca entre las familias de los integrantes del submarino. Y reitero, ya el presidente no habla del tema, el jefe de gabinete no habla del tema, no se sabe si va a haber duelo nacional, no se sabe si va a haber incluso un mensaje del presidente, como había prometido el jueves de la semana pasada la agencia oficial TELAM. Ya del submarino se quieren olvidar. Ya no quieren asumir el costo de 44 muertes que a cualquier gobierno le puede pasar. El problema, una vez más lo decimos aquí, el problema de Cambiemos y el problema del macrismo es que ellos han puesto la vara muy alta y decían en el pasado, lo que le pasa a tal gobierno a nosotros no nos va a pasar. Y fíjese con el tema Triaca. ¿Se acuerda cuando el macrismo, en forma virulenta, cuestionó la designación de la hija de Agustín Rossi en el directorio del Banco Nación? Hoy se conoce que, así, la hermana del ministro Triaca es designada en el mismo puesto que ocupó Agustina Rossi. ¿Cuál es la diferencia? Reitero, el macrismo en su momento salió a condenar ese nombramiento y a decir que ellos no lo harían. Jorge Triaca, vamos a ver, que por eso el hashtag
a partir de este momento con el que nos puede acompañar es: lo primero es la familia. Fíjese, los Triaca al poder, y después dijo hoy: mi hermana es una militante de Cambiemos. Como que si eso amerita que la designen en el Banco Nación. Y también nos vamos a ocupar de lo que dijo Horacio Berbisky hoy, que dijo que tiene la lista completa de los que blanquearon plata, y a partir del próximo domingo, en su nuevo sitio cohetealaluna.com, va a comenzar a mostrar los nombres de los que blanquearon plata el domingo. Pero fíjese, los Triaca al poder. Marina Triaca, hermana, es directora del Banco de la Nación Argentina, designada a partir de hoy. María Cecilia Losizano, la esposa del ministro Triaca, es subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Fue ascendida hace poco. Lorena Triaca, otra hermana, es directora de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ernesto Martí Reta, cuñado de Jorge Triaca, es director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Lo primero es la familia. Ahora, fíjese, una de las cuestiones que yo desde hace mucho tiempo comento, es una frase que suelo comentar y que la realidad me da la razón. Todo lo que el macrismo le criticaba al kirchnerismo, lo termina haciendo en el poder. Absolutamente todo. Cuando le criticaban que estaba ausente de grandes tragedias, bueno, Macri no dio la cara por los 44. Cuando criticaban los nombramientos familiares, no solamente Triaca, ojo, no solamente Triaca. Muchos funcionarios tienen a primos, esposas y favorecedores en el gobierno. Es decir, uno no podría cuestionarlo, pero ¿sabe lo que se cuestiona? Lo que decía anteriormente, que el macrismo puso la vara alta. El macrismo dijo: nosotros no vamos a hacer en el poder lo que criticamos desde la oposición. Y lo están haciendo en forma completa, diariamente. Reitero, el ejemplo que uno vuelve, que hoy volvieron todos los medios. Criticaron hasta el cansancio, le pidieron la renuncia a la hija de Agustín Rossi, que venía con galardones y con distinciones del exterior. Y hoy pasa lo mismo con los familiares de Jorge Triaca. Triaca defendió el nombramiento de su hermana. Dijo, vamos a ver lo que dijo hoy el ministro Jorge Triaca. Mi hermana trabaja en el banco hace 2 años. La eligió el presidente del banco para desarrollarse como directora. Más allá de que sea mi hermana, yo no he hecho ningún aporte para que él tome esa decisión. Tiene libertad absoluta para desarrollarse en esa tarea. Es una militante de Cambiemos de hace mucho tiempo y es una profesional que viene desarrollando esta tarea. Aparte, en un momento donde hoy el presidente habló, dijo: no hay que nombrar, hay que terminar con el clientelismo político, hay que terminar con los nombramientos de amigos en el poder. El lunes prometían que iban a terminar con los puestos políticos y siguen nombrando familiares, amigos y militantes en el Estado cuando anuncian que antes de fin de año quieren despedir a 19.000 estatales porque dicen que sobran. Es contradictorio, muy contradictorio el planteo que hace el gobierno. También el jefe de gabinete Marcos Peña se refirió a este nombramiento. Dijo: lo importante es la capacitación y los méritos para el cargo político. Esto no es como cuando los funcionarios políticos metían amigos o parientes a la planta pública. No sé cuál es la diferencia, porque Delfina Rossi también estaba muy capacitada y ellos criticaron y prometieron que no iban a hacer lo mismo que ahora hacen en el poder. Muy bien, habló hoy el presidente Mauricio Macri, dijo lo siguiente.
Así que estoy muy contento, quiero felicitarlo a Pancho, a Mariano, a todo el equipo, a Mike, por este avance que hemos hecho. Tenemos que estar... A la FIP, por favor, sí, por favor, ahí está el señor, por favor, perdón, señor. Pero, señor, hay que andar bien con la FIP, si no, pregúntele a algunos hoy que están en el diario. Hay que andar bien, hay que pagar los impuestos. No hay que apropiarse de impuestos que no son propios, ¿no es cierto, doctor Abad? Bueno, y tiene razón el presidente, que hay que estar bien con la FIP, que hay que pagar impuestos, que hay que cumplir con la ley, pero bueno, uno no deja de preguntarse qué pasó con el correo, ¿no? ¿Qué pasó con la empresa de Franco Macri, con lo que adeuda los cánones al Estado argentino? ¿Y qué pasó con una causa judicial abierta? Digo aquí, otra vez. Y además, fíjese, la doble vara de este gobierno. Porque ahí estaba refiriéndose el presidente al ex dueño de este grupo también, Cristóbal López, ex dueño de este grupo, y ahí también denota una cuestión hasta personal en la búsqueda, como está haciendo el gobierno, la búsqueda de la quiebra de este grupo económico y de los medios de comunicación que conforman, porque fíjese la doble vara. El presidente por un lado dice hay que estar bien con la FIP, hay que pagar los impuestos, tiene razón el presidente, hay que hacerlo y hay que hacerles pagar a todos aquellos que deuden. Bueno, los nuevos dueños quieren pagar a la FIP, pero le están poniendo muchas trabas para hacerlo, igual que la justicia. Pero fíjese lo que publicó hoy el diario Clarín, la doble vara en la Argentina. Reabren el concurso de acreedores de OCA y hay dudas sobre su continuidad. OCA debe regularizar toda su deuda para seguir operando. El jueves se define la licencia. Y mira abajo lo que dice. En una carrera contrarreloj, la empresa postal OCA consiguió que la justicia reabra su concurso de acreedores y suspenda los embargos trabados. Y suspenda, escuche bien, los embargos trabados por la AFIP. Con esta decisión, Hugo Moyano, vinculado a la compañía, consiguió algo que no pudo lograr Cristóbal López, a quien se le fueron cerrando todas las puertas judiciales. El mismo diario habla de la doble vara. Lo que le permiten a Hugo Moyano y lo que no le permiten a otros. Mejor dicho, no a tanto ya ahora a Cristóbal López, sino a los nuevos dueños que habían pedido la reapertura de un concurso. Fíjese cómo el mismo diario lo cuenta. A Hugo Moyano y a OCA, que está con muchos problemas, a la FIP, le permiten reabrir el concurso de acreedores contra y que suspenda los embargos trabados por la FIP. Esto es lo grave. La doble vara. ¿Cómo a uno le permite y a otro no? ¿Será porque a Moyano le deben algún favor? ¿Será porque con Moyano están negociando la reforma laboral y lograron pasarla hasta febrero? ¿Será porque a Moyano lo necesitan? Fíjese la doble vara permanente de este gobierno. Lo que le niega a algunos, a otros se lo facilita. ¿Y qué va a hacer la FIP de Alberto Abad? ¿Le va a dar a Hugo Moyano estas posibilidades? Bueno, hay que estar muy atentos realmente para ver qué es lo que sucede. Esta mañana estuvimos dialogando con nuestro colega Horacio Berbisky. Usted sabe que por presiones también del gobierno no va a escribir más en Página 12. Y esto nos decía en el diálogo que mantuvimos esta mañana en el programa Mañana Silvestre en Radio 10. El presidente fue muy virulento en mi contra, dijo cosas muy ofensivas, muy amenazadoras. A partir de la publicación de una investigación sobre el blanqueo de capitales, donde aparecían con muchos centenares de millones de pesos blanqueados, es decir, reconociendo que habían estado al margen de la ley como delincuentes tributarios durante muchos años, uno de sus hermanos, el presunto dueño de su empresa familiar, de los Macri, su hermano de la vida, como él llama a Nicky Caputo, su suegra, dos de sus cuñadas y otros funcionarios, altos funcionarios de su gobierno. No voy a publicar la lista completa de una vez, no voy a hacer eso. Entre
otras cosas porque tener la lista es un seguro de vida. Yo soy periodista y no estoy haciendo nada que no sea legal, así que el presidente tiene que bancársela y no amenazar con poner preso a un dirigente sindical. Ahora está en riesgo la libertad, Claro. la información, el conocimiento de la realidad. Digo, si el hermanito menor blanquea 622, es inverosímil que el jefe del grupo tenga nada más que 120 millones, es decir, nos están engañando con la declaración jurada del presidente. Bueno, Horacio Berbisky, el que hablaba hoy, que a partir del próximo domingo va a estar saliendo con el blog cohetealaluna.com. La lista de todos los que blanquearon la tengo, pero no la daré completa porque es mi seguro de vida. Dijo hoy Horacio Berbisky y bueno, causa un poco de, ¿no? Que diga que la lista no la va a dar completa porque es su seguro de vida, causa un poquito de temor, ¿no? Sí, por lo menos es impactante, ¿no? Porque creíamos que este tipo de situaciones no se podían dar en la Argentina. El periodismo está complicado, realmente complicado. Y el próximo domingo anticipó Horacio Berbisky que va a dar un nombre que está muy relacionado a la actual reforma laboral, a un hombre que está muy ligado a todo lo que ha sido la reforma laboral, como otro de los blanqueadores que domingo tras domingo va a ir a dar conociendo la lista justamente de blanqueadores. Bueno, muy bien, pasamos ya al debate. Está la diputada Carolina Soria, la senadora Laura Machado y el economista Emanuel Álvarez Agis, porque vamos a estar hablando también esta noche de economía, qué pasa con los créditos UBA, que hay mucha preocupación. Una primera reflexión, ¿le parece mal los nombramientos familiares en la función pública, lo que hizo Triaca? A ver, creo que hay que tener la misma vara todo el tiempo, en campaña, fuera de campaña, en el gobierno, fuera del gobierno, claramente no la tienen. Recuerdo la persecución que había con todos los familiares, amigos, pseudoamigos, militantes, y ahora, bueno, claramente la vara les cambió rotundamente. Para ellos ahora está perfecto, está bien y lo van a defender con un absolutismo que de verdad asusta. El absolutismo que vemos en este gobierno, donde realmente recién hablaban del apriete a los periodistas, ¿no? El temor de Horacio. Y yo estaba pensando en realidad en el apriete a todos los sectores, el apriete a los gobernadores. Yo vengo de una provincia donde bajaron a un candidato para ganar, el apriete a los intendentes, a los militantes, bueno, ni hablar del problema territorial mapuche que tenemos en mi provincia. Hay un gran apriete, un gran avance y una gran pérdida de derechos. Por eso, insisto, creo que a ellos los diarios de ayer ya no les importa. ¿Hay una doble vara acá? Porque ustedes criticaban mucho cuando la nombraron a Delfina Rossi. Sí, vamos a aclarar una cosa. Nosotros en ese momento, me incluyo como integrante de Cambiemos, decíamos que a nuestro criterio no tenían los antecedentes suficientes. No hemos criticado al resto del gobierno kirchnerista que nombra a cuñados con cuñados, amigos, parientes y novias. Porque nos parece que no, así como no creemos en la aportación de cara, tampoco creemos en contra de la aportación de apellido. Creemos que cada persona tiene que ser nombrada de acuerdo a sus capacidades. Muchas de las personas que están nombradas tienen antecedentes y varios años en la administración pública, incluso fueron empleados durante el kirchnerismo, como la esposa de Jorge Triaca, que trabajó durante el kirchnerismo todos esos años y fue muy reconocida laboralmente. Ahora, lo que sí decimos y que irrita a toda la gente por igual es poner un familiar, un conocido, solamente por eso y no por sus capacidades. Y eso tampoco lo admitimos y no lo admitimos en nuestro gobierno. Y si alguien considera que hemos hecho un nombramiento de gente que no tiene la capacidad lo suficiente, que haga como nosotros hicimos con Agustina Rossi. Fuimos a la justicia, dijimos, y después si la validó o no, era cuestión de la justicia. Eso hay que hacer, pero suspicacias no. Pero, o sea, senadora, se critica nos la pasamos yendo a la justicia, dicho sea de paso. Que nos la pasamos yendo a la justicia como Doro Pi, pero lamentablemente algunas causas caminan muy rápido, otras demasiado lento. Mira, probablemente caminen rápidas o lentos. Yo no quiero hacer alusión a lo que era Gils Carbó en relación a los fiscales y toda esa maraña que se hizo, que está reconocido, y que no solamente no caminaban las causas, sino se encargaban de
complicar las causas que se investigaban en el kirchnerismo, eso ya no pasa. Perdón, es más, decís que estamos está tratando reconocido, de pero promover reconocido una por ley quién. de Ministerio Público Fiscal Porque yo para sepa. que los fiscales no sean nombrados a dedo y que realmente haya independencia del Poder Judicial o del poder que tiene que controlar justamente casos de corrupción. Y está fantástico que vayas mucho a la justicia, porque eso es lo que hay No, que pero hacer recién en dijiste nuestro reconocido por quién y la verdad que no, que yo sepa no hay ningún fallo, no hay ninguna sentencia, reconocido quizás por algún medio, reconocido Por la quizás por los comisión militantes bicameral, de Cambiemos. por la Yo comisión- la integré mucho tiempo en la comisión bicameral y eso no se reconoció, no hubo ni siquiera un documento o un acta que dijera ¿Cómo eso. que no? Hay todo un informe, se lo alcanzo con mucho gusto, No, que se yo- firmó hace poco. Integré la comisión hasta Yo justamente el mes de julio. Yo me acuerdo, debes haber ido a pocas reuniones, creo que luego fuiste mamá. por Sí, lo cual fui te mamá, felicito, sí, pero y después no le integré mucho integraste tiempo a la más. comisión. Durante el tiempo que no le integraste, todas esas pruebas están en la comisión y con mucho gusto te alcanzo los antecedentes. ¿Pero reconocido por quién? ¿Por la justicia? Por lo ¿Reconocido que- por un por la grupo de propia diputados? comisión que ¿O se reconocido hizo por un un grupo de informe. diputados de Cambiemos? No, Ese es su no, reconocimiento. senadores, por los Ese es- integrantes. Diputados y senadores, está bien, pero la Sí. justicia no lo reconoció. Lo hemos presentado. No, bueno, la justicia no lo reconoció. Entonces, me parece que esto Sí, de confundir a la sí se gente, decir que reconoció. Hay la muchas gente causas se contra reconoció, fiscales. no se reconoció. La Sí. justicia no lo admitió todavía. Sí, y hay ojalá causas de que imputación. avance todas las De causas, hecho, pero la Gil justicia eso Carbó, no lo dijo. Sí, ¿no está imputada Gil Carbó? Claro que sí. Sí, pero Y todavía tiene no mucho- hay. y- ¿Sabe la cantidad de candidatos, senadores y diputados imputados que tenemos? Sí, E por incluso el supuesto que presidente, sí. 214 causas tiene el presidente. Y sin embargo yo no ando diciendo es un delincuente, es un mentiroso. No está probado. Ojalá que se pruebe, Pero ¿no? sí hay un informe que con mucho gusto se lo alcanzo, que está aprobado, de la red de fiscales amigos y cómo maniobraba para que no se investigara a causa del kirchnerismo. Claro que sí que está aprobado. De hecho, creo que fueron uno de los motivos por los cuales renunció, pienso. No, yo creo que fue el hostigamiento que recibió como todos, ¿no? Como Pervisky. Ahora, ya nos metemos con uno de los temas que acaban ustedes de aprobar, que es la reforma previsional, que tienen que tratar en los próximos días. Este reconocimiento que hizo ayer Pablo Tonelli, que van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Anoche lo estuvimos debatiendo, se ha visto también que van a perder poder adquisitivo. Digo, ¿qué pasa en diputados con la reforma previsional? Porque ahí se dio también, por ejemplo, lo que ocurrió en el Senado, con un senador de su provincia, de su partido, Pichetto, que dijo, bueno, no sirve, esta ley no beneficia, pero tenemos que votarla porque hubo acuerdo de gobernadores con el gobierno. ¿Es así? A ver, el senador Pichetto representa o dice representar a un grupo de gobernadores peronistas. Yo lógicamente que no lo comparto en absoluto, pero es cierto, a ver, la reforma previsional para mí personalmente es un gran retroceso y ojalá la semana que viene, cuando tengamos que dictaminar en diputados, encontremos mayoría para que esto no avance. Está difícil, por supuesto que está difícil, sobre todo con la pérdida que significa. Entre 600 pesos, decía, bueno, no, van a perder 600 pesos, sí, van a perder 600 pesos, y la inflación con la que se toma el índice para los jubilados es doblemente preocupante, porque la inflación a un jubilado tiene otra vara, tiene la vara de los medicamentos. No solo los jubilados, tenemos que hablar también de los que reciben la asignación universal, las asignaciones por familia, no solo es a los jubilados. Las pensiones. Las pensiones. Ojalá la semana que viene, cuando esto se trate en las comisiones, encontremos incluso el acompañamiento de muchos gobernadores que después se dieron cuenta que la fórmula los perjudica y perjudica a las provincias. ¿Y por qué se acompañó una fórmula que va a perjudicar a los jubilados? La verdad que, primero, no es la reforma previsional integral, toda vez que la comisión se va a formar lo que establece la ley de reparación histórica, que hay una comisión que va a acompañar la reforma integral. Son 3 puntos, de los cuales la movilidad jubilatoria es uno de ellos. En época del kirchnerismo se ató la movilidad jubilatoria como había que mentir que había inflación, no se podía decir que había inflación, es más, tenías multas, las consultoras, por si medías índices de inflación, no se ató el aumento de los salarios previsionales a la inflación, sino a un esquema tributario, recaudación y a otros conceptos. Ahora que sí se puede cuidar el salario previsional con lo que todo el mundo quiere, una ley de enganche para ganarle a la inflación y a los salarios de los trabajadores en actividad, el peronismo sugirió una fórmula para que esto sea así, la oposición, que la votó en su conjunto, y a la cual nosotros estuvimos de acuerdo, se ataba al aumento de la
digamos, de los salarios de los trabajadores en actividad y también a la inflación. Ahora los jubilados, en vez de tener 2 aumentos al año, van a tener 4 y van a estar actualizados en virtud de la inflación para no perder capacidad adquisitiva. Senadora, y los salarios de la gente en actividad. No, Eso es lo que se aprobó. Le quería preguntar, usted dijo en 2 ocasiones, no perder poder adquisitivo Eso te lo asegura. y cuidar el dinero de los jubilados. Usted explíqueme cómo se cuida el poder de los jubilados o cómo se mantiene el poder adquisitivo con 600 pesos por mes, o sea, 6.000 y pico de mangos por año. Bueno, ¿Cómo eso es? que te No lo le explique, entiendo la cuenta, no lo eso entiendo. que te lo explique el kirchnerismo que dejó ese nivel jubilaciones, porque la verdad que nosotros... Pero si pierden 6.000, dejan de ganar 6.000 pesos por año. Lo que te ayuda a la movilidad jubilatoria es actualizar y a no perder frente a la inflación y a seguir los salarios en actividad, como en todos los países del mundo, que eso no se hacía en la Argentina porque había que mentir, no había que decir que había inflación, entonces lo podías atar a cualquier cosa menos a la inflación, entonces perdían capacidad adquisitiva. Ahora, esos sueldos de hambre prestacionales lo dejó el kirchnerismo en la Argentina y nosotros lo que estamos tratando de hacer es que no pierda ni poder adquisitivo y que esté relacionado con los sueldos de actividad. Ahora, eso lo propuso también, por ejemplo, el 82% móvil para los salarios previsionales por debajo del salario mínimo vital y móvil, también lo vamos a votar y lo hemos votado. Entonces van a tener un salario, algo que lo propuso Scioli durante su campaña, algo que también Cristina vetó que fue presidenta cuando queríamos atar el 82% a salarios. Entonces ahora también... volvemos al tema de la doble vara. Ahora parece que lo que nosotros hacemos, que ustedes propusieron, está mal. Bueno, pero podrían haber aumentado el 82% móvil. Con un decreto van a con una el ley, 82%, es una ley, es una ley. Pero lo podrían más hacer. tranquilidad todavía. Pero el 82% móvil, el 82% móvil no del salario mínimo. A ver, para poner las cosas en claro. Hoy la jubilación mínima es de 7.200 pesos con la fórmula que estaba vigente. Usted, tanto como yo, estamos de acuerdo que eso es una vergüenza. Estamos de acuerdo. Su fórmula hubiese implicado que esa jubilación en vez de 7.200 pesos fuera de 5.100 pesos. O sea, doble vergüenza. Entonces, si ustedes quieren subir las jubilaciones, como lo dijeron durante toda la campaña, lo único que tienen que hacer es votar una fórmula que nos asegure a todos que sube las jubilaciones. Esta fórmula no las sube, las baja. Los jubilados este año van a perder 400 pesos. Y eso es matemática, digamos, no es la matemática de Tonelli que está revolucionando la matemática. Pero si uno hace la cuenta, a mí la cuenta me llevó cuatro días, digamos. Al senador Pichetto le llevó 15 minutos. O es Einstein o la tenían arreglada de antes. Porque la verdad que hacer esa cuenta en 15 minutos y asegurar que va a dar un aumento jubilatorio como el que aseguraron, que es mentira. En vez de 5.100, lo que propuso Pichetto es 5.300. O sea que en cualquiera de los casos le roban a los jubilados. Disculpe, senadora, yo la escuché decir un montón de cosas, barbaridades matemáticas, porque esta fórmula no aumenta las jubilaciones. Déjeme que le termine de explicar. A ver, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Yo le tengo una gran estima porque hemos compartido en el Senado muchas sesiones y la verdad que siempre me ha hecho aportes. Pero me parece que en esto se están equivocando. Se están equivocando porque lo que quieren hacer básicamente es solucionar un buraco. Un buraco que le generó la gobernadora Vidal. Salieron a buscar 60.000 millones de pesos a cualquier lado, además le prometieron otros 60.000 millones de pesos a los empresarios para bajarle los impuestos, dijeron, ¿de dónde podemos sacar 120.000 millones de pesos? De los jubilados. Y quiero decir, y con esto cierro, no es que el sistema previsional está quebrado. Lo que pasa es que ustedes, cuando asumieron, regalaron a mineras y al campo 120.000 millones de impuestos. Que yo dije, vamos a ver qué pasa. Si hoy las exportaciones hubieran aumentado, yo estaría acá diciendo, me equivoqué, tenía razón, cambiemos, le bajaron los impuestos, aumentaron las exportaciones. Las exportaciones no aumentaron. Les hablaron con el bolsillo a los exportadores no lo escucharon. Con esos mismos impuestos que les perdonaron a los exportadores, hoy le podrían dar a cada jubilado 1.400 pesos por mes. Entonces no falta plata. Ustedes tienen un criterio de cómo distribuir la plata para generar crecimiento económico, no les está saliendo. Nosotros teníamos otro criterio para distribuir la plata. Este criterio claramente empeora la situación de los jubilados. Entonces, si quieren, vamos a discutir una fórmula. Ponemos una fórmula en la que estemos todos de acuerdo, no una que salga de abajo de una mesa en 15 minutos, que no se entiende bien quién la redactó, y nos ponemos de acuerdo en una ley, por ejemplo, muy sencilla. Pongamos la siguiente ley. Artículo 1. Las jubilaciones van a subir todos los años 5 puntos más de la inflación. ¿Eso se puede votar o no se puede votar? Se puede votar.
Entonces, si quieren subir las jubilaciones, no hay que hacer ninguna fórmula. Hay que poner una ley. 5 puntos, 7 puntos, 2 puntos. Discutamos cuánto. Pero la verdad que poner una fórmula que uno tiene que hacer andar haciendo cuentas. Y cuando hace la cuenta, se da cuenta que las jubilaciones bajan, no suben. Me parece que es complicar mucho el tema. El tema es sencillo. ¿Quieren subir las jubilaciones? Pueden subirlas. ¿Las quieren subir más? 1.400 pesos por mes, vuelvan a poner retenciones, porque la verdad que para aumentar exportaciones no funcionó. Bueno, entonces yo le voy a explicar, le agradezco que diga que colabore con los debates. El tema es el siguiente: muchos de los impuestos a los cuales ustedes ataron la movilidad jubilatoria con la reforma tributaria que está en tratamiento no van a ser iguales. Totalmente. Quiere decir que... Reforma que proponen ustedes, bajar impuestos. Entonces, para no perjudicar con esa reforma que se actúa y no perjudicar esa actualización que actualmente está vigente, había que modificar esa Estoy de acuerdo fórmula. con ese punto, totalmente. Entonces, esa modificación de la fórmula se ata para no perder capacidad adquisitiva a lo que le atan todos los países del mundo. No, senadora, a la situación los países de la OCDE usan esa fórmula porque ya tienen jubilaciones altas. Yo también te Discúlpeme, escuché. tiene razón. Entonces, también a los salarios de trabajadores en actividad, lo utilizan también en América Latina. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, si esos impuestos iban a ser modificados, hay que atar la movilidad, el avance, no solamente semestral, sino más cada 3 meses, para que el jubilado no pierda capacidad adquisitiva con su salario previsional y además para que esté relacionado con lo que cobre el trabajador en actividad, que es el índice RIPTE. Pero además nosotros no coincidimos en la política que hay que meter retenciones, que son impuestos internos, al campo, a las economías regionales. Yo vengo de una provincia que es Córdoba, que desde que eliminamos las retenciones del campo, tenemos empleo en los pueblos del interior, ya la gente no se va de los pueblos, tenemos producción agrícola que por suerte genera trabajo. Están en el mismo nivel que 2015 las exportaciones de Córdoba. Verdad, senadora, están en el mismo nivel las exportaciones. Entiendo que hay dos modelos distintos. Nosotros de verdad queremos que el trabajador, el jubilado tenga su capacidad adquisitiva intacta, y eso te lo asegura actualizar en función de la inflación y los salarios en actividad. El otro invento de la recaudación, de fórmulas tributarias, que además nadie lo entendía bien. Anduvo bastante bien, Subieron las jubilaciones más que cualquier índice, incluso que el que calculaba el Congreso. No, lo sabemos con certeza. Lo sabemos con certeza, senadora. Lo sabemos con certeza. Las jubilaciones subieron más que la inflación. Está reconocido por la OCDE. De hecho, la OCDE lo que les dijo a ustedes es que las jubilaciones estaban subiendo mucho. Y que lo que ustedes tenían que hacer es poner una fórmula para que las jubilaciones subieran menos, porque tienen que gastar menos plata. Es la recomendación de la OCDE, lo puede leer cualquiera en el documento al que usted, la OCDE, organización a la que ustedes quieren pertenecer. Y para pertenecer hay que bajar las jubilaciones, hay que cambiar la fórmula y hay que hacer una fórmula igual a un lugar en el mundo donde la jubilación es de 700 euros. Entonces, si nosotros tenemos jubilaciones de 700, 800 euros, no importa la fórmula. Ahora, si tenemos jubilaciones que usted y yo coincidimos que son una vergüenza, pongamos este artículo en la ley, que las jubilaciones suban 5 puntos más que la inflación. ¿Cuál es su objeción a esa propuesta? Que las jubilaciones suban 5 puntos más que la inflación todos los años. La primera cosa, si me dijeras que tu gobierno ha dejado jubilaciones de buen nivel adquisitivo, de jubilaciones buenas, yo podría estar diciendo que sí, que tienes Pero razón. ustedes lo van a empeorar, no lo van a mejorar. Pero ustedes vienen a empeorar lo que estaba mal. Es rara esa política. Lo vienen a empeorar. Están empeorando lo que ya estaba mal. Las jubilaciones eran una vergüenza y ustedes acaban de sacar una jubilación que es el 80% de la mínima. Saben, habría que calcular realmente, si se hubiera dicho la verdad sobre la inflación que teníamos en la Argentina, cuál hubiera sido la situación. Pero lo calculé con el índice que calculaban ustedes, senadora. Da más que cualquier índice. Como no se podía opinar, como el ministro no quería hablar o se quería ir, no me acuerdo bien cómo decía, entonces ataron de esa manera. Y ahora nosotros estamos logrando, por consenso y por acuerdo, una fórmula bastante más... No es consenso, eso no es consenso, eso es apriete. Eso se llama apriete a los gobernadores. Ustedes saben que mi gobernador de mi provincia se hizo famoso porque la semana pasada viajó a Nueva York a buscar deuda, 300 millones de dólares, deuda que no va a poder pagar nunca mi provincia, deuda que Mauricio Macri, por supuesto, lo obligó. Las provincias están completamente ahogadas. Y justamente esto, ahorrarse, que el ANSES se ahorre 100.000 millones de pesos, si no se explica. Claramente hay un ahorro, claramente hay una indicación del Fondo Monetario Internacional de que hay que achicar de un lado
¿Para qué? A ver, achiquémosle a las mineras, las exportadoras, achiquémosle, por ejemplo, el año pasado le condenamos la deuda a las empresas eléctricas, 18 millones de pesos, plata no falta. 18.000, perdón. Millones de pesos, plata no falta. Claramente es otra fórmula de redistribuir los ingresos, ¿no? Claro, ustedes tenían una fórmula que estaba relacionada con la presión fiscal. Entonces, ¿qué hacían? Decían no hay inflación, pero si igual necesito recaudar más, entonces metían presión fiscal. Cosa que nuestro gobierno ha bajado. No, hacíamos que los jubilados el impuesto de ganancias, se les aumente con una fórmula del 14% y ustedes proponen una del 5%. Esa es la diferencia. Era muy fácil antes. Yo necesito plata, le meto impuestos. Le va bien al campo, le meto impuesto al campo. Le va bien le meto impuesto a los... ¿Y ahora quién le meten impuestos? Y no, ¿en las provincias? Sobre la inflación, generamos la maquinita, endeudamos internamente a ¿Y los... ahora quién le mete le metemos papeles al Banco Central y así se movían. Perdón, para seguirla en su razonamiento, a ver, tal vez podemos llegar a un acuerdo. Usted tiene un objetivo que es eliminar el déficit fiscal. Estamos de acuerdo, el ministro intenta hacerlo todos los meses, por ahora le está saliendo bien. Yo puedo estar en desacuerdo o no con ese objetivo, no importa. Ustedes quieren eliminar el déficit fiscal. Y mandan tres reformas al Parlamento, dentro de las cuales bajan impuestos, como bien usted dijo, porque ustedes quieren que la presión fiscal sea menor. Entonces, si usted baja un peso de impuestos y quiere tener menos déficit fiscal, tiene que bajar los gastos en más de un peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, mi pregunta es... una... Déjeme terminar, por favor, senador, porque si no el razonamiento queda trunco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué gasto están bajando para asegurarse que si bajan impuestos van a tener superávit fiscal? Las jubilaciones. Pero lo ha dicho el ministro de Economía, no es que yo se lo estoy atribuyendo. El ministro dijo, vamos a bajar impuestos, pensamos que así la economía va a crecer, entonces donde vamos a ajustar es en las jubilaciones. Digo, me parece que hay que hacerse cargo del diagnóstico que tiene, que las jubilaciones en Argentina son muy altas y hay que bajarlas. Después vemos si sale bien o sale mal, pero ese es el diagnóstico que está expresando Voy esta a seguir reformas. tu razonamiento, Dale. ¿no? Nosotros también en los proyectos enviados está la gran ley de blanqueo para evitar el trabajo en negro. Como sabemos, de los 20 millones de trabajadores en la Argentina, más de la mitad tiene trabajo en negro y no de calidad. Entonces, esta propuesta que está ahora en consideración del Congreso, donde pedimos y donde realmente se hace una política para blanquear a todos aquellos trabajadores que no tienen obra social, que no tienen aporte jubilatorio, van a ingresar al sistema. Y ese ingreso del sistema también es ingreso de dinero, de transparencia y de fondos públicos. No es quitar a los jubilados para poder hacer lo otro, es justamente generar las bases y condiciones de la economía para que la economía florezca. Pero ahí Nosotros también se pierde no recaudación, senadora. La política de sacar a los que tienen y dejar abajo a los que menos tienen con subsidio y con Senadora, apoyo. Senadora, ahí también se pierde recaudación lo único que le aporto es que el blanqueo es pérdida de recaudación, no más recaudación. Lo que están haciendo es perdonando impuestos, no cobrándole lo que le den. Ahora le quiero decir, porque tengo un déjà vu. El año pasado dijeron, vamos a votar un blanqueo para que venga la lluvia de inversiones. Sí. Votaron el blanqueo, la lluvia de inversiones no vino. Ahora me dicen, vamos a votar un blanqueo para que los empresarios formalicen trabajadores. Le quiero hacer una autocrítica, fíjese, el kirchnerista haciendo autocrítica. Nosotros hicimos tres leyes para generar blanqueos laborales. Algunos tenían palos, otros zanahorias, otros tenían las dos cosas, para tratar de bajar la informalidad. La verdad que ninguna de las dos salió bien. Se lo tengo que reconocer. Ninguna pudo bajar la informalidad laboral. Cuando yo miro qué hay en esta ley, no hay nada distinto de lo que hicimos en esas 3 veces. Están repitiendo nuestros errores. Esto se lo digo con la mayor franqueza. No repitan errores. Las leyes de blanqueo no sirven para blanquear trabajadores porque el problema es más estructural. Porque le voy a decir, ustedes intentaron salir del default y nosotros sí logramos salir del default. Ustedes integraron redistribuir los ingresos y no lo lograron. Bueno, nosotros empezamos con estas leyes. Con una redistribución de los ingresos regresiva, estamos de acuerdo. También ustedes hicieron leyes de blanqueo de capitales y no les dieron resultados y los nuestros sí fueron exitosos. Así que bueno, tienen un par de amigos que ayudaron, ¿no? A la ley de blanqueo de capitales, digamos la verdad. Ustedes les fracasaron, a nosotros, gracias a Dios, no. Pero por ahora entonces, no les viene tal vez sea una más, que a nosotros nos vaya bien y a ustedes no les vaya bien. Senadora, ¿usted cree que hasta el momento el programa económico es exitoso? Por supuesto que sí. Bueno. A ver, nuestro país está en condiciones de recibir
no solamente inversiones. Pero no pueden con la exteriores, inflación, sino ¿eh? inversiones locales. El propio Ha ministro empezado a del bajar, Joven empezado a ha bajar. dicho que no pueden con la inflación. Digo, esto, No, la verdad que es la primera hecho. cosa con la cual concuerdo con el ministro, incluso con el presidente del Banco Central, que han dicho que bajar la inflación es más complicado de lo que esperaban y que van a tardar entre 4 y 5 años en bajar la inflación. Y aprovecho para relacionarlo con un tema que vos decías al principio. El año pasado ustedes promovieron un sistema de crédito, el crédito UVA, que es muy bueno para países que tienen baja inflación. Lo promovieron en el entendimiento de que este año la inflación iba a estar en 17 y el año que viene en 10. Este año va a estar en 24, el año que viene probablemente va a estar en 18. Entonces me parece que por los próximos 4 o 5 años están mandando a la gente a tomar un crédito que no es bueno, porque por los próximos 4 o 5 años, reconocido por los que gestionan la política económica, la inflación va a seguir siendo alta. Entonces también me permito aportar una idea. Fíjense un poquito el tema de los créditos UVA, porque se está empezando a armar una pelota que después nos va a costar a todos desarmar. ¿En qué se arma la pelota? ¿En el Se arma sistema la- financiero? O porque digo, ¿cómo va a perjudicar? Porque ayer admitieron que va a aumentar un 10%, ¿no? Claro, la tasa del crédito UVA. hay dos ¿Cómo le partes. va a perjudicar a la gente? A los que lo tomó, ¿en qué lo perjudica? El que ya lo tomó, digamos, hoy se está encontrando con esta situación. El que tomó $1.000.000 el año pasado con un crédito UVA y pagó todas las cuotas en tiempo y forma, no se atrasó con ninguna cuota, hoy debe $1.400.000. O sea, en vez de deber menos, debe más. Debe más capital. Sí, básicamente porque la inflación fue muy alta en ese periodo. Entonces, por más que hay una relación entre cuota e ingreso, la inflación te va ganando al incremento de tu ingreso. Ahora, para los que lo tomen a partir de ahora, como el Banco Central está teniendo una política de alta tasa de interés para frenar la inflación, muy bien no viene saliendo, pero es la política que tiene, por cada punto que suba la tasa de interés, la cuota que uno paga va a subir 10%. Insisto, de los créditos que se saquen de ahora en más. Entonces estamos, la verdad, arruinando un buen sistema crediticio, insisto, para países que tienen 5 o 6% de inflación al año. Argentina tiene eso en 3 meses. Entonces me parece que lo que había que hacer era al revés, digamos, no poner el carro delante de los caballos. Primero bajar la inflación y después sacar los créditos UVA. Ahora han sacado los créditos UVA y todavía no logran Ahora, ¿esto bajar se la puede inflación. transformar en una burbuja similar a lo que pasó, por ejemplo, en España, una burbuja inmobiliaria Mirá, que lo que- puede explotar en algún momento? A ver, vamos recién un año, lo que está pasando son dos cosas, digamos, que el sistema es bueno en este sentido. El que toma el crédito siempre sabe cuánto va a pagar. O sea, siempre sabe que va a pagar el 30% de su ingreso. Eso está regulado en el sistema crediticio. Lo que no sabe es durante cuánto lo va a pagar. Se tira el tiempo. Claro, ¿qué quiero decir? Si nosotros tenemos inflación persistentemente por encima de los 2 dígitos durante 4 o 5 años, una persona que sacó un crédito por 20 años, en vez de estar 20 años pagando su casa, va a estar 25. Y en lugar de pagar... 27 o 30. Y siempre va a estar pagando y va a estar mirando desde atrás, porque siempre le va a estar creciendo el capital. Sí, por eso, si nosotros logramos tener una inflación, ni siquiera te digo de 5, de 10, de 9, este sistema crediticio sería un buen sistema. Ahora, me parece que para estos niveles de inflación que van a persistir por los próximos 4 o 5 años, es un muy mal sistema. ¿Son engañosos? Lo que está bueno es que empezamos a hablar sobre los créditos existentes. Antes no existían créditos. Directamente existía solamente el Procrear, pero el mercado crediticio en la Argentina había desaparecido. Es que el mejor crédito Y es ahora el que se puede tenemos pagar, créditos senadora, a no el que 30 se da. años. Coincido. Créditos a 30 años se puede... una familia puede pensar en tener su propia vivienda, qué sé yo, a partir del surgimiento del crédito. Por supuesto que el crédito en países con hiperinflación no existe y hay que controlar la inflación para que, bueno, ese es el camino que se está. Y ahora, si con este tipo de programas crediticios hay inconvenientes, por supuesto que se va a volver a revisar la fórmula, como hemos hecho con todas las cosas que consideramos que hay que volver a revisar. Pese que a muchos no les guste y que nos dice que vamos y que volvemos, nosotros tenemos el criterio de que errores no queremos cometer y revisamos las cosas las veces que haya que revisar. Diputada Soria, usted que es diputada de Río Negro, la quiero introducir en un tema también que por estas horas está muy candente, de mucha actualidad, incluso ayer el procurador interino del Tesoro, hablando de extremismo violento, ha pedido que se articulen acciones para luchar contra el extremismo violento en la Argentina, relacionándolo a lo que se habla del RAM. Y hoy hubo reunión con los gobernadores, ¿no? Sí. También. De la zona. ¿Existe el RAM? A ver, yo soy una convencida de que el RAM empezó a existir hace un año. El RAM es completamente inventado, es un fantasma necesario, un enemigo necesario. Yo soy rionegrina, en mi provincia tenemos 65.000 mapuches. No murió Rafael Nahuel, un mapuche, murió un vecino de mi provincia y salieron lesionados 2 vecinos más de mi provincia.
Yo estoy convencida de que esto es un gran invento y estoy realmente convencida de que hemos perdido todo tipo de Estado de Derecho en Argentina. Cuando la vemos a la ministra Patricia Bullrich decir que ella no tiene nada que probarle a la sociedad respecto del accionar de prefectura, en este caso el Grupo Albatros, la verdad que asusta, ¿no? Me retrocedo en el tiempo a la peor época de la Argentina. Claro que lo tiene que probar. El Estado Nacional tiene que probar cada una de las acciones y sobre todo cuando muere una persona por la espalda de un balazo 9 milímetros. Era un chico que iba corriendo ladera arriba. Hoy justamente están investigando a 8 miembros de las fuerzas y haciéndole obviamente el peritaje para saber si el tema de obviamente la pólvora. Pero ya se descubrió que Rafael y el resto de los miembros no tenían pólvora. Es decir, que se cae la versión del Ministerio de Seguridad diciendo que esto fue un enfrentamiento con escafandras, con máscaras antigases, con fusiles. Eran chicos que tenían piedras en las manos, esa es la realidad. Y que están en realidad reclamando un territorio. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Es una ocupación ilegal, el desalojo, etcétera. El desalojo estaba ordenado para el día viernes y lo que se llevó allí adelante fue terrible. Detuvieron a niños menores de edad. Ahora, ¿con qué objetivo el gobierno está creando? Porque en la misma línea lo dijo la semana pasada el obispo de Bariloche, ¿no? El obispo de Bariloche negó la existencia del RAM, dijo están creando un enemigo interno. ¿Con qué objetivo el gobierno lo estaría creando? Y yo creo que a veces los enemigos son necesarios para tapar algunos titulares. Que estemos hablando del RAM, que estemos hablando de este enfrentamiento extremo, que están escondidos en Chile, que vienen a tomar, desconocen el Estado de Derecho, genera este temor en la sociedad. Eso justifica, por un lado, el uso de las fuerzas sin ningún tipo de control y también genera, obviamente, titulares que tapan, ¿no? Que tapan lo que está pasando en la realidad. Hoy ya hubo una denuncia del fiscal Marijuán, ¿no? En base a esas denuncias de la existencia de RAM, de extremismo violento, ya hubo una denuncia del fiscal Marijuán en ese sentido, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, en mi provincia puedo dar fe de que no existen. Yo creo, estoy convencida que la ministra Patricia Bullrich, vamos a insistir nosotros con el segundo pedido de juicio político que presentamos en la Cámara de Diputados. Claramente la ministra fue negligente en su actuar y va a tener que probar cada uno de los hechos. Berliner, el gobernador de Río Negro, dijo en la mañana en Neuquén que RAM es un grupo autoritario y violento. Lo dijo el gobernador. Pero Beretinec no puede pagar los salarios, senadora. Está bien, pero lo dijo el gobernador de tu provincia. El gobernador de mi provincia no puede pagar los salarios, está tremendamente preocupado Entonces, por esa situación. a él te deberías decirle, porque la verdad que no, es que el gobernador, usted sabe, no sé si sabe, en las últimas elecciones ni siquiera tiene el acompañamiento de la sociedad. Lo que diga el gobernador, puertas adentro, puertas afuera, reunido con Macri, no tiene ningún tipo de asidero. No, lo dijo en medios públicos. Bueno, en medios públicos. La realidad es que mi provincia está en este momento pasando una situación muy preocupante. Estamos todos los meses emitiendo deuda para pagar salarios. Es una bomba de tiempo mi provincia. No tenemos ni siquiera para hacer obra pública, por eso se está tomando deuda. Por eso digo, realmente el gobernador perdió todo tipo de credibilidad y más diciendo estas paparruchadas. Ahora, ¿por qué se insiste tanto con la RAM cuando hay un obispo, el obispo de Bariloche dice no existe? No ha habido manifestaciones, tampoco el gobierno ha podido comprobar lo que dijo la ministra de armas, de grueso calibre. No se han encontrado nada, no se encontró pólvora en las manos de este chico. Digo, no es que están buscando Bueno, un gracias a Dios perfecto. pudieron entrar para ver lo que pasó, ¿no? Que también es la otra discusión, sí, ¿no? pero ahí no entraba porque el juez no quería, Pero no había resistencia. El juez no quería, El juez no quería entrar, el único territorio soberano es el territorio Pero no había argentino. ninguna resistencia de la comunidad. Entonces, la comunidad quería que ingresen. Las abogadas de Rafael, como las abogadas de la comunidad, querían que ingresen y que hagan el peritaje para, obviamente, desvirtuar la versión del gobierno de que esto fue realmente fue una carnicería y me mataron a sangre fría por la espalda. Yo confío en la justicia, así como se esclareció lo de Santiago Maldonado, se esclareció... No, todavía no se esclareció. No, bueno, sí sabemos que murió ahogado. Pero sabemos que murió ahogado, pero Bien, no se esclareció estamos diciendo que una parte por lo pronto está esclarecido, sí sabemos. La justicia está esclareciendo qué fue lo que ocurrió en ese momento y en qué condiciones murió, digamos, porque no estaba pescando. Pero se avanzó. Pero estaba pescando o estaba tomando sol. Frente a versiones que escuché en este programa que decían, no voy a traer cosas que no vienen al caso, pero se decían muchas otras versiones y empezamos un camino de claridad. Y también la justicia tiene que aclarar esto, ¿no? Si es un grupo violento, si estaban las armas, y confío en eso. Lo dicen autoridades, listo, no le damos la entidad tal vez que el gobernador de una provincia pueda definirlo, pero sí en algún momento se va a definir. Y nuestro gobierno va porque las cosas se digan, se solucionen y se sepa la verdad. Que eso es lo que tenemos que hacer. Nada de suspicacias ni comentarios. A veces es preocupante porque, a ver, que una ministra de Seguridad diga las fuerzas de seguridad no tienen que probar nada, es muy preocupante.
Ustedes vivieron en su provincia. No sí, lo dijo dentro de un determinado contexto. Ustedes si hay lo una vivieron en la provincia, de cuando se acuerda lo que hizo la policía de la provincia de Córdoba, cuando le habían dado todo el poder de la sota. Mire, en la provincia darle el poder de Córdoba, a la fuerza de seguridad. En la provincia de Córdoba, frente a un hecho que hay un hecho, digamos, de infragancia, obviamente que la policía actúa. Si no hay un hecho de infragancia, tiene que esperar la orden judicial. Debemos ser respetuosos de la ley, Fusilar a una persona muy respetuosos. Sí, pero por Fusilar a ejemplo, una persona no es ya que usted eso. trajo a colación, en Cuyamén no tenían orden judicial para ingresar la gendarmería al territorio de los mapuches. Entraron ilegalmente la gendarmería. Estaba desatada y tal vez se podría haber ahorrado la muerte de Santiago Maldonado sin esa acción violenta de la gendarmería. Digo, es peligroso que un gobierno le dé todo el poder a las fuerzas de seguridad. Es mi opinión. No, Disculpame, no se lo da, pero la orden poder, eso hacía judicial, la dictadura. la orden nosotros judicial no. que dio el juez Villanueva en ningún momento avaló ni la represión ni la violencia. Es más, hay un párrafo específico donde el juez dice que no va a permitir ningún tipo de violencia ni persecución entre aquellos que no quieran desocupar. Eso fue el viernes. El sábado entraron sin orden. Sí. O sea, si acá decimos que hay que respetar a la justicia, etcétera, la justicia en este momento está siendo completamente violentada. Senadora, ¿la reforma laboral se murió? Tengo entendido que por lo pronto íbamos a tener reuniones de comisión para citar a las centrales obreras en diciembre y hasta donde sabemos en las distintas versiones, porque todo esto son negociaciones dentro de las comisiones, no se va a citar en el mes de diciembre por ahora que informe de las centrales obreras sobre la ley de reforma. Es decir, que hay impas o pasó... Vamos a ver si todavía no está el decreto del Poder Ejecutivo con el temario de sesiones extraordinarias. ¿Ayuda la reforma laboral, Emanuel, o no? Hubo dos versiones, ¿no? Digamos, la primera versión, yo creo que la primera versión se la mostraron a Temer y dijo que le parecía mucho, digamos. La primera versión era realmente preocupante. Esta segunda versión ha corregido cosas, pero es como siempre hace este gobierno, no pone una muy mala noticia para terminar dándote una mala noticia. Yo llamo simplemente a mirar lo que pasó en el mundo entre 2011 y 2015, digamos. Hay 114 países que a raíz de la crisis internacional del 2009 implementaron reformas laborales. Algunos fortalecieron su mercado de trabajo, otros flexibilizaron su mercado de trabajo. Y lo que muestra la OIT, digamos, que es un organismo reconocido en este tipo de análisis, es que todos los países que flexibilizaron su mercado de trabajo lo que hicieron fue aumentar su desempleo. O sea, las reformas querían flexibilizar para generar más empleo y terminaban generando exactamente lo contrario. Y son 114 experiencias en el mundo. No es que es una anécdota, no es que ¿Es un necesaria, caso. hoy una reforma laboral en la Argentina? A ver, para crear empleo, ¿es necesaria? La verdad que lo que es necesario para crear empleo, primero, la economía está empezando a crear empleo en ciertos sectores y básicamente está creando empleo muy precario. O sea, está creando básicamente monotributistas. El 75% de los empleos que se crearon desde que se empezó a recuperar el empleo en el último trimestre del año pasado son monotributistas. ¿Qué hace esta reforma? Le pone un sello a eso y dice eso es legal. O sea que cualquier, por ejemplo, empresa de construcción que hoy está teniendo a sus obreros en vez de en blanco o bajo la forma de monotributo, después de esta reforma eso ya no va a ser ilegal. Y después está el tema de las tercerizadas. Va a ser legal. Y después está el tema de las tercerizadas, que a mí me parece que es uno de los grandes bolsones, digamos, de informalidad que tenemos. ¿Qué digo? Una empresa grande que contrata, por ejemplo, el servicio de limpieza a otra empresa que provee el servicio de limpieza, hoy si esos trabajadores de limpieza están en negro, la responsable es la empresa grande. Lo que hace esta reforma es que la empresa grande ya no sea responsable. Entonces, obviamente, la empresa de limpieza va a tener mucho más incentivos a negrear. Me parece que estamos teniendo un problema con el empleo, básicamente porque la industria no para de destruir empleo. Y eso no es porque haya muchos impuestos, porque durante los 12 años que tanto critican, se crearon empleos, se crearon empresas y los impuestos eran exactamente lo mismo. Y quiero decir una cosa solo para aclararle a la senadora, que nuestro gobierno no puso ningún impuesto. Nosotros no creamos ningún impuesto, nosotros no aumentamos ningún impuesto. ¿La retención qué nosotros no pusimos las retenciones, senadora. No, bueno, lo aumentaron. No, pero nosotros no pusimos las retenciones. Es cierto, le dimos a un ministro de Economía que escribió una resolución sobre las retenciones, la escribió con los codos, estaba pésima, y estoy de acuerdo que ese proyecto había que modificarlo porque la verdad la resolución 125, tal como estaba, era un desastre. Digamos, en eso compartimos. Pero mi gobierno no incrementó impuestos, lejos de eso. Ahora, lo que está pasando, y que me parece que es sobre lo que hay que reflexionar, es que ustedes no paran de bajar impuestos
Y los sectores a los cuales le bajan impuestos ni generan más empleo, ni invierten más. Y eso lo muestran los datos. Entonces me parece que es hora de que veamos que tal vez que las empresas ganen más plata, que está muy bien, y cuando uno baja los impuestos, las empresas ganan más plata, no necesariamente quiere decir que inviertan más. Por ahí invierten lo mismo, ganan más plata y para el empresario la verdad que es el mejor negocio. Entonces yo creo que hay que parar de bajar impuestos porque lo que van a hacer no es poner en crisis al sistema previsional, van a poner en crisis al fisco, o sea, a todo el tesoro. Y me parece que de ese camino en general no se sale. No, bueno, coincido con usted. O sea, primero que celebro que reconozca que se empiezan a generar empleos. Y la segunda cosa, que el consejo que me da o a mí o al gobierno de empezar a aumentar los impuestos, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando con la baja impositiva, porque para eso nos votaron, para bajar la presión fiscal en la Argentina. A todas las empresas, porque recordemos que las pymes son la gran fuerza motora de este país y las pymes son las que tenían un pie encima con la presión fiscal. Y si usted me dice, no dejen de bajar impuestos, yo para tranquilidad de la gente que me está escuchando, no vamos a dejar de bajar impuestos, no vamos a dejar de bajar impuestos. Pero senadora, en mi gobierno se crearon 8.500 pymes y en el suyo se destruyeron 3.500. No, bueno. Les está saliendo al revés lo que están haciendo. O sea, yo comparto sus intenciones, lo que no comparto es sus herramientas. O sea, ustedes ven un tornillo y van con un martillo, tienen que ir con un destornillador. Si van con un martillo, lo van a romper. No, destruyeron pymes y destruyeron empleo. Entonces, por ahí las herramientas que están usando no son las adecuadas. En las intenciones estamos todos de acuerdo. Fíjese en las jubilaciones. Usted las quiere subir, yo las quiero subir. Escriben una fórmula que las baja. Entonces, me parece que hay un problema de herramientas, no de intenciones. En las intenciones estamos todos de acuerdo. Las herramientas que vienen usando pero en no las vienen funcionando. intenciones de que si aumentemos los impuestos, no, ahí no estamos de acuerdo. Nosotros no queremos aumentar los impuestos. No, yo digo que vuelvan a la situación original, no que los aumenten, que dejen de bajarlos, porque la verdad que cada vez que bajan un impuesto, buscan un gasto que bajar. Ahora, Emanuel, y no ¿por qué buscan crees gastos que demasiado, no vamos a dejar de digamos, bajar los gastos que impuestos? bajan, No lo vamos a pero hacer. los gastos que bajan para tener superávit, se tienen que poner de acuerdo, digamos, si bajan impuestos y quieren tener superávit fiscal, tienen que bajar gastos. Eso es matemática. Y ustedes los únicos gastos que encuentran para bajar son los de los jubilados. Entonces estamos en un lío. No, las contrataciones de las licitaciones de obras públicas, no sé por qué, y no voy a hacer ningún bajo ataque al respecto, pero ahora que tienen una transparencia suficiente, son más baratas, más eficientes y no son como antes. No, que ahí compartimos. Ustedes están gastando menos en obra pública porque están haciendo menos obra pública. No, Por eso están tenemos la gastando obra menos, pública senadora, más ambiciosa. Porque están haciendo menos obra pública. A ver, yo te vuelvo a dar el dato de mi provincia. No hubo una sola ruta nacional, yo no te digo nueva, bachada. No aparecían los fondos nacionales ni en los hospitales, ni en las rutas nacionales, ni a nada. Es más, el gobernador de Córdoba tuvo que poner una tasa vial porque ustedes no mandaban los fondos de vialidad. Tuvo que crear un y impuesto, que ahora, es algo ilegal. Sí, ilegal. Un gobernador peronista lo hizo porque su propio gobierno peronista no le pasaba los fondos que correspondían. Bueno, eso se ha solucionado. Se devolvió el 15% de coparticipación a la provincia. Se solucionó el déficit de muchas Usted dice que nosotros repartíamos los impuestos entre las provincias de manera arbitraria. Eso es lo que está diciendo. No, estoy diciendo que a Córdoba no le llevó la plata. Pero, disculpe, no le llevó la plata, senadora, y por eso le ganamos con el 73% de los votos, porque la gente eso lo sabía. Senadora, yo la sabía felicito que nos por la elección. bromaban con la plata, senadora, que no mandaban los Yo la felicito por la elección que hicieron. No me la tire en cara porque la felicito, sinceramente se lo digo. Ahora, lo que le digo es, no me diga que nosotros hacíamos política con la obra pública, porque ustedes apenas asumieron, le pasaron 10.000 millones de pesos a la reta. ¿Quiere que le nombre Lázaro Báez? Senadora, o sea, ¿qué déjeme, quiere que le diga? Senadora, o sea, déjeme, yo déjeme lo respeto, terminar, pero no me tire ponga en situación senadora, de tener que contestarle no me tire cosas. con Lázaro Báez, yo le tengo que tirar con Calcaterra, es un enchastre, no discutimos el fondo, me parece argumentos ad hominem no van. Me parece que lo que pasó, cuando ustedes apenas asumieron, le dieron 10.000 millones de pesos a la reta, una jurisdicción que tiene el PIB per cápita de Holanda. Digamos, le sacaron al resto para darle 10.000 millones de pesos a la reta. Ahora le dan 60.000 millones de pesos a la gobernadora Vidal, cosa que celebro, pero le bajan el ingreso al resto de los 40 millones argentinos para que Vidal tenga más plata para hacer ruta. Se van a poner contentos los bonaerenses, se van a poner tristes los todos los gobiernos de la provincia. Eso no fue Macri que dijo le demos a Vidal. Todos los gobernadores de la provincia. ¿Y de dónde sale la plata? Menos San Luis.
se pusieron de Pero ¿y acuerdo de dónde cómo sale la plata, recomponer esta senadora? situación. ¿De dónde sale la plata? Bueno, de le los voy a jubilados alcanzar. sale. No, Sale de los jubilados. no, que está diciendo pero lo eso. dijo el Es ministro más, de Economía de un su acuerdo, gobierno no que lo sale de dijo, los jubilados. No lo dijo el ministro de Economía. Pero ¿cómo Eso no lo dijo? Usted estaba delante. Va a pasar Lo dijo el el ministro de impuesto Economía de al su cheque gobierno. a otro tipo de jurisdicción y ahí una cosa Pero que por fue supuesto Duhovne con y el dijo, tiempo hacemos la queremos reforma eliminar, previsional. Porque y va a si no- pasar a la ANSES, Pero senadora, también lo dijimos. fue y- Duhovne y dijo, hacemos la reforma previsional porque si no los números no cierran. Para que cierren los números, Eso tenemos lo que dijo ahorrar en algún lado el Senado. 120.000 millones de pesos. ¿Dónde los ahorramos? En los jubilados. No es puedo verdad. creer que lo digan Usted y después lo tiene que nieguen. leer lo que es el consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal y se va a dar cuenta que los acuerdos que hubo entre los gobiernos de provincia no significan darle uno retirándole a otro. Y eso No, está entre las claramente provincias no. establecido. Y por eso hubo Entre los unanimidad jubilados. en los votos. Pero senadora, usted está de acuerdo conmigo en que los jubilados viven en las provincias, no en el planeta Marte. Si usted le sacan a los jubilados, le están sacando a las provincias. Entonces, el gobernador tiene esta paradoja. Le van a dar 60.000 millones de pesos a Vidal. Le dicen, ¿es esto, este acuerdo fiscal, o perdés 60.000 millones de pesos porque la Corte se lo va a dar? El gobernador dice, bueno, firmo eso. Le dicen, No. a cambio dame la reforma previsional. ¿Qué hace? Le baja el haber a los jubilados. El gobernador dice, bueno, no importa, total, mi provincia no Usted tiene está jubilados. novelando una No cosa que entiendo. no es así, como si Pero fuera fue- esa historia. pero perdón, Mire, ¿me permiten? yo no ¿Me voy a permiten? creer que 23 gobernadores no hayan pensado razonablemente lo que firmaron en Yo ese creo que acuerdo no tenían fiscal, opción. porque me están hablando mal de los Yo gobiernos creo de que no un tenían país opción. federal, que los gobernadores son responsables de lo que hacen para sus Totalmente, provincias. yo creo que no tenían ¿Me opción. que es permiten? distinto. Está interesante el debate. Vamos a una pausa. Continuamos. María Emilia Soria también quería decir algo. Enseguida continuamos el debate aquí en Minuto 1 con los temas de la realidad.